Sean todos muy bienvenidos al canal de la Secretaría Académica de CLATOP. Es un encuentro que todos los meses hacemos para reunirnos y leer un trabajo científico recientemente publicado. En este caso, fíjense que la palabra clave es mastocitoma. Mastocitoma en casi 200 perritos, mastocitomas cutáneos y subcutáneos. Todos los colegas o también dueños, tutores, pueden escanear ese QR o si no ver, cuando ya esté grabada esta conversación, pueden ver en el enlace abajo, va a tener el enlace como ven ahí arriba, de la librería, la biblioteca de Willy, y pueden leerlo ampliamente al trabajo. Pero este trabajo viene con su coanfitriona, que ha hecho se ha metido, se ha sumergido, y lo digo a propósito, ha buceado en este trabajo, porque sé que a ella le gusta bucear. Bienvenida, doctora coanfitriona Montserrat Ramírez. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy Claudia bien, Montserrat. muchísimas gracias. Muy contenta de compartir con ustedes esta discusión de este artículo muy interesante. Lo de buceo, lo dije mal. No, no, es completamente ad hoc a mí. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar. Cuéntanos un poco de este trabajo. A ver, adelante. Bueno, pues es un trabajo muy interesante que nos Ujú. habla de las nuevas herramientas, un poquito como abarcando todo ese título, ¿no? Que nos pueden ayudar a determinar el comportamiento clínico de los mastocitomas, independientemente de las que ya conocemos, ¿no? Que ya sabemos que tenemos la histopatología, los márgenes, QPEL y PATNAI, que son las clasificaciones más antiguas con respecto al mastocitoma, y nos habla de todas estas otras herramientas inmunohistoquímicas para saber qué tan agresivo o no se va a comportar este tumor. Principalmente lo realizaron porque históricamente ha habido un tema con el mastocitoma grado 2 bajo, que si recordamos un poquito o nos vamos un poquito como al principio, primero que nada que recordemos que el mastocitoma es un cáncer que se genera a partir de los mastocitos, que son células que están en el sistema inmunológico, y estas células se desarrollan a partir de una célula madre hematopoyética y un precursor mieloide, y está el mastocito, que habitualmente lo vemos en el tejido cutáneo, subcutáneo, y podemos encontrarlo también en el tejido gastrointestinal o pulmonar. Principalmente los mastocitos reaccionan ante procesos inflamatorios, ante procesos del sistema inmunológico en general, ¿no? Entonces, cuando tenemos el mastocitamo hablamos de mutaciones principalmente, o de las más importantes que podemos detectar es en el c-KIT, y justo empezamos a ver este comportamiento que se asocia con la malignidad como tal de estas células, ¿no? Por ahí mencionaban que este estudio, ahorita vamos a platicar, pero fue hecho en Gran Bretaña, y ellos mencionaban un porcentaje de mastocitoma canino del 16, creo, al 20% por ahí, y más o menos me di a la tarea de buscar en dónde había datos con qué compararlo, porque sabemos que geográficamente pueden llegar a variar, y había datos en Brasil y en Estados Unidos, y los tres coinciden que el mastocitoma canino se encuentra dentro del 16 al 20% del grupo de tumores cutáneos. Wow. Sí, exacto, Del total de los tumores cutáneos, 16 al 20 exacto. son mastos. Wow. Exactamente, sí, aunque en lo personal nosotros ahí en el hospital tratamos de hacer como cada mes valoraciones o estadísticas de cuáles son nuestras principales enfermedades, y resulta que en nuestro propio conteo en enero, febrero, lo que llevamos del mes, se ha mantenido en un 30% los que ya están confirmados con histopatología, más los que son sospechas, ¿no? Entonces, Mucho más. bueno, sí, habría que hacer uno aquí en México para ver qué tal, si realmente coincide. Para mí es un poco más alto de lo que mencionan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia justamente de entender cómo es que funciona. Recordemos un poquito que los marcadores de inmunistoquímica de los que vamos a hablar son técnicas que se utilizan en el laboratorio, las cuales utilizan anticuerpos para detectar proteínas y antígenos, y esta reacción que tiene el antígeno anticuerpo genera visualizaciones con marcadores de colores, ¿ok? Entonces, en general, eso hacen las inmunohistoquímicas. QPEL nos ayuda a detectar si es un grado 1, 2 o 3, que prácticamente habla
de si son células bien diferenciadas, pobremente diferenciadas o poco diferenciadas o indiferenciadas. Y PatNaic nos habla de si son de bajo grado o alto grado, dependiendo de la proliferación de estas células, ¿no? Esto, Algo, perdón, sí, Doc, me parece que cuando pusieron los diseños se equivocaron acá, porque me parece es al revés. Eh, Patnaik grado uno, 2 y 3 y Cupel alto y bajo grado. No sé qué opinas tú. sí, por ahí se ha de ver Para mí mezclado, pero lo mezclaron, yo digo sí, porque como para ser lo más justo posible, se mezcló, se mezclaron porque ahí dice Cupel y grado uno, 2, 3 y sería como Cupel está abajo, ¿no? Tendría que estar abajo. exactamente, Bajo y alto grado, exactamente. sí. Perdón por la aclaración, pero es un error no de la doctora, sino del diseño cuando lo hicieron. Eh, Sí, y de- muchas gracias. Igual Dime. acá esta gráfica, algo que muestra, justamente hablando de este mastocitoma grado 2 bajo, que es la justificación o una de las cosas que más evalúan en el artículo, que más del 15 o 20% de estos grado 2 bajo generaban metástasis o muerte, ¿no? Entonces, Wow, más del ahí es en 15. donde exactamente, más del 15. Entonces ahí es en donde entra esta parte interesante de evaluar qué otras herramientas tenemos, ¿no? Adelante. ¿Cómo no? Ahí está lo tuyo, Gracias. ese del 30% que tú Exacto, decías. ¡Wow! exacto. Todas estas herramientas, esta caja de herramientas para el mastocito. Exactamente, sí. Yo ahí más o menos se los desgloso porque a veces tenemos demasiada información con los nombres de los marcadores, etcétera, pero es importante también saber que casi todos estos hablan de la proliferación y recurrencia que podemos esperar de estos diferentes grados en el mastocitoma, ¿no? Y aquí los que nosotros clínicamente a lo mejor más utilizamos va a ser el conteo mitótico, el Ki-67 y 7 y los patrones KIT. No sé si alguien por ahí de los que está conectado utilice con mayor frecuencia otro. Nosotros ahí en la clínica son los principales, ¿no? Ya después, si nos hace falta información, mandamos a hacer otros, pero en general por eso les puse esta tablita como para recordar qué es lo que vamos a empezar a analizar. Creo Y que ahí para el doctor nombrarlo nada Rodolfo. más, si quieres nombrar, Rodolfo, Exactamente. sí, Rodolfo nos comenta que aquí en México tiene una incidencia de 18 a 20%, más o menos, tiene Excelente. ¿Y quieres nombrarlos de izquierda a derecha? Los, Sí, que van a hacer, vamos a evaluar justamente las mutaciones en c-KIT. Recuerden que esto habla de que se puede reportar tanto en el exón 8 como en el exón 11. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ir evaluando el artículo que realmente lo reportan en el 11. No encontraron como variables importantes en el exón 8 de estas mutaciones que afectaran a la recurrencia o al grado de agresividad del tumor. Que sea un conteo mitótico de arriba de 5, el KI-AG, que es un valor predictor que combina el KI-67 más el AGNOR, que se puede valorar por sí solo también cada uno de esos, y el patrón de tinción KIT, que recordemos que que es una de las herramientas que más utilizamos, es una proteína. Esta inmunistoquímica o este marcador mide la proteína tirosinquinasa, que está normalmente transmembranal y se expresa en los mastocitos. Sabemos que esto cuando nosotros lo mandamos a hacer vamos a ver tres patrones, que es el de membrana, el localizado y el difuso, y tiene que ver prácticamente con el grado de agresividad. El patrón 1 es menos agresivo, luego el 2 es intermedio y el 3 es mucho más, o podemos esperar un comportamiento mucho más agresivo, ¿no? Eh, el objetivo principal de este estudio es justamente investigar los valores pronósticos tanto independientes de cada uno de estos marcadores como en un estudio multivariable, ¿no? Combinándolos, ver qué relación tienen y qué combinaciones nosotros podemos hacer para evaluar con mayor sensibilidad, a mayor profundidad cada uno de estos tumores, evaluar a través de esto la supervivencia específica por el mastocitoma y el tiempo hasta la recurrencia tumoral. El estudió mastocitomas cutáneos, mastocitomas subcutáneos y ambos grupos combinados, ¿no? El que sigue como objetivos secundarios
la siguiente diapositiva, evalúa la correlación entre estos factores, como les decía. Justamente nos dice también cuáles resultados son discordantes a partir como esto que estamos platicando de que sea un grado 2 bajo y a lo mejor yo me estoy esperando y lo mantengo en observación, pero en realidad se comporta más agresivo de lo que esperaba, y los márgenes histológicos del tumor con la relación que tienen con la recurrencia, principalmente con este foco de los mastocitomas grado 2 de bajo grado. Adelante. La hipótesis del estudio es que los marcadores más importantes históricamente son estos tres de aquí, que es el QPEL-PAT-Night, el conteo mitótico y el índice de Ki-67 arriba de 23, mientras que estos otros tres, que es la mutación c-KIT, los patrones KIT y el AGNOR, no son tan significativos de manera independiente, ¿no? Aquí nada más es para recordar un poquito que mide otra vez cada uno de estos marcadores, que básicamente lo que platicábamos es la proliferación celular, y estos es la manera en la que los realizan ahí en los laboratorios, ¿no? Como son las técnicas que utilizamos. Entonces, el estudio fue un estudio retrospectivo entre el 2017 y el 2020. Es muy importante mencionar que este estudio se llevó a cabo a partir de los datos que estaban en un laboratorio privado que tenía un panel de pronóstico mastocitoma. Entonces, esto es importante porque ahorita van a ver cómo se va desarrollando y hay algunos puntos clínicos que a mí me brincaron muchísimo, ¿no? Ya cuando entiendes que viene del laboratorio toda esa información, bueno, ahí se pudieron haber perdido otros datos, ¿no? El criterio de inclusión es que todos estos tumores se realizaron excisiones quirúrgicas. El diagnóstico fue de mastocitoma cutáneo o subcutáneo y todos estos tumores contaban con este panel pronóstico. La siguiente. Fueron 197 perros los que se incluyeron. Uno lo descartaron porque era de un caballo y había 6 registros con histopatología, pero sin registros clínicos, no había otros datos, ¿no? Entonces fueron 199 mastocitomas en total, 153 cutáneos, 43 subcutáneos, y el panel pronóstico que tenía este laboratorio tomaba en cuenta QPEL, PATNAI, el conteo mitótico, Ki-67, AGNOR, KIG, la mutación c-KIT en ambos exones y la localización de la proteína KIT. Wow, esto es lo que tú llamas panel comercial de mastocitoma. Wow. Exactamente. Sí, acá yo no sé cómo sea la experiencia de los doctores que estamos conectados, pero Sí. acá normalmente los tenemos nosotros que pedir de manera individual, y no existe, o al menos yo no conozco un laboratorio aquí en México que maneje el panel completo, ¿no? Sino que los pedimos de forma individual. Rodolfo, ¿tú tienes noción o información de que exista un panel así o no, comercial? Hasta el momento, como dice Montserrat, nadie ha estado ofreciendo este tipo de paneles, ¿no? O sea, ya con este tipo de, identificando este tipo de marcadores, generalmente yo creo que el ofrecerlos de forma individual es más bien por la cuestión económica, ¿no? O sea, no son tan baratos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es como ir viendo, bueno, ok, podemos ir marcando algunas cosas, pero ¿cuáles quieres, no? Y eso pues obviamente pues es cuestión de economía, por lo cual yo creo que no se ofrece, pero está muy buena la idea, ¿no? Ya si Sí. Ujú. de entrada ya dices, mira, te estoy ofreciendo esto por tantos marcadores, como que sin pensarla más, se podría hacer más accesible, ¿no? Una pregunta, tal vez como tarea para el hogar después. eh, Tratar de pensar cuánto sería más o menos, si se puede hacer, ¿no? Y qué costo se podría hacer. Después, si tú nos informas, sería bueno y lo comunicamos a toda la comunidad de Clató. Estaría Cl- bueno, si claro se que puede, sí. si se puede Sí, sí, hacer. sí. Sí. Perdón, Monse. Gracias, Rodolfo. Nada, sin problema. Entonces, vamos a la siguiente. Adelante. Ok, los criterios de exclusión. Un segundo que creo que me está haciendo eco. Los criterios de exclusión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, con eco, pero bien, sí. Ahora sí. A ver Ahora sí. ahí. Ahora sí, sí. Ok.
Los criterios de exclusión fueron justamente los mastocitomas viscerales y los mucocutáneos. Estos no los consideraron o se excluyeron completamente del estudio. No dicen ninguna razón en específico. Quiero imaginar que quizá es por el grado de agresividad, que suelen ser mucho, mucho más agresivos que los tumores cutáneos o subcutáneos, ¿no? La que sigue. Ahora vienen las variables recopiladas. Ok, las variables fueron la edad, la raza, el sexo, las fechas de detección del tumor, las fechas de la cirugía, la localización anatómica, los medicamentos que utilizaron, porque algunos pacientes reportan que tuvieron quimioterapia neoadyuvante y las comorbilidades. Esto es lo que a mí clínicamente me llamó bastante la atención, que si nosotros recordamos que son casi 199 mastocitomas en el estudio, solo 38 registran estudio radiográfico, 60 estudio abdominal. No, por aquí más adelante vamos a hablar de las citologías al linfonodo. Se tomaron también citologías hepáticas, citologías esplénicas. En cuanto a los tratamientos, mencionan tratamientos adyuvantes, neoadyuvantes, la recurrencia tumoral, se toma en cuenta la fecha de muerte, causa y última fecha de seguimiento. Pero bueno, específicamente en el tema de la estadificación, a mí se me hicieron bajos los números que ponen ahí, ¿no? Las variables de resultado van a evaluar principalmente tres, que es la supervivencia específica por mastocitoma, la supervivencia global y la recurrencia tumoral. Vamos Y adelante. aquí tu tema de los márgenes. Para Exactamente. que- Sí, que justo antes de que nos conectáramos, yo platicaba con el doctor que a mí me llamaba mucho la atención porque lo dividieron en dos grupos, que son los márgenes incompletos o completos, que hablaba básicamente de que hubiera células en el margen. Recordemos que estos son márgenes histológicos y el completo que hubiera arriba de 0 milímetros, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros, etcétera. Y había otra clasificación que tenía tres categorías, que era el incompleto de 0 a -2 y más de 2 milímetros. Y justo le decía que en comparación con lo que nosotros hacemos acá, para mí 2 milímetros es un margen contaminado, ¿no? Entonces no sé qué opinen. Ahí le tenemos a Ramiro. Vamos a aprovechar para agradecer a Lili, a Ceci, a Miriam, a Sofía, que están en vivo, a usuario de Zoom, a Eduardo Mercado, a Félix, a Mariana de León. ¡Wow! ¡Qué convocatoria, doctora! ¿Eh? A Sí, Fabiana ¿verdad? Benavides, al Hospital Veterinario San Javier, a Rosa María. Muy bien, súper. Vamos a, vamos a esperar la respuesta de ellos. Y los resultados, Doc. ¡Wow! Los resultados, justamente, se identificaron 199, como habíamos platicado, mastocitomas en 197 perros. La edad promedio fue de 7,6 ¡Qué años. jóvenes! Exacto, jóvenes, muy jóvenes, que coincide un poco con lo que nosotros clínicamente vemos acá. La raza más común fueron los mestizos, 39 mestizos, y de ahí mencionan boxers, labradores y bull terriers, y había 20 tumores en donde no estaba especificada la raza. Por ahí puse yo también los datos de COP, si le das uno más, Doc. Sí. Qué interesante que se han puesto Bull Terrier, porque normalmente en literatura anglosajona no hay tanto, ¿no? Sí, se me hizo, creo que era una menos. Bueno, por ahí mencionábamos, nosotros ahí en el Ah, hospital perdón. Ahí. principalmente vemos, Sí. estas son nuestras principales razas con masto, que es el bulldog, el pitbull y el boxer. Yo creo que a la semana tendremos por ahí, sin exagerar, 10 bulldog o bulldog, sobre todo francés, algunos ingleses, pero sobre todo bulldog francés. Entre bulldog y pitbull, unos 10 a la semana. O sea, vemos bastante estas razas, ¿no? Muy bien, la que sigue. Muy bien. Y los Eh, tipos de mastocitoma. Ujú. exacto, los clasificaron como tumores cutáneos a 153, 43 subcutáneos y tres no los especificaban, pero mencionan la ubicación anatómica, que era el muslo, el tórax y el pabellón auricular. Por lo tanto, los metieron igual en el grupo, como cutáneos o subcutáneos, por la ubicación anatómica que tenían, ¿sale? Muy bien. Y las Eh, metástasis, el porcentaje. Al Ujú. momento del diagnóstico tuvieron PAF de linfonodos en un 11%, un 34% presentaron metástasis. Después citología esplénica la evaluaron en 9%, de los cuales 5
4% tuvo metástasis y citología hepática en un 10%, los cuales 4 tuvieron metástasis, que así en porcentajes se escucha un poco alto, pero en realidad es muy bajo. O sea, para mí, vuelvo a lo mismo. Uno. Sí, Sí. exacto. Los números son bajitos, ¿no? Es decir, lo que tú dices es que alrededor del 10% más o menos hicieron evaluación de ganglio, punción de vaso y de hígado, del total de los perros. Sí, Solo el diez exacto. por ciento. Claro. Exacto. Igual platicando hace ratito lo que les decía de los datos de la estadificación, o sea, se me hace un porcentaje bajo de perros con Ujú. estadificación a comparación de lo que a lo mejor he visto en otros lugares o he leído y que nosotros mismos hacemos, ¿no? Perfecto. Y los Después tratamientos. hubieron 6 pacientes tratados o registrándose ahí que se trataron con toceranib, masitinib o bimlastina, ahí 12 y 15. Un paciente se trató con radioterapia, que recordemos que la radioterapia se administra como un tratamiento de control local, pero sistémicamente no nos va a alterar absolutamente nada en cuanto a la clínica de la enfermedad. Y el tiempo mediano de seguimiento para estos pacientes fue de 727 días. Todos coincidieron en Bastante. que tuvieron antes, después o durante prednisolona. Bien. Lindo, La, qué lindo cuadro. exacto, la mortalidad que reportan en este estudio fue que 22% de estos perros, que son 44 de los 200, murieron por otras causas ajenas al mastocitoma. 18 perros fueron eutanasiados y fue registrado que fue por el mastocitoma o murieron por el mastocitoma. 50 perros perdieron el seguimiento, que es un montón. Wow. 87 estaban vivos en el momento del análisis. No sé qué opinen acerca de esto. La verdad es que se me hace 87 muy de alto 200. la pérdida del seguimiento acá con los pacientes, um, y se me hace Sí, muy bajito el alto. porcentaje a comparación de la que a lo mejor también nosotros vemos acá de muertes o eutanasias, ¿no? Entonces, 10% casi murieron por eutanasia. sí, Tú de los dices dos que, se me tú hace dices que es poco. mucho, poco, poco. Se me hace poco. Igual por ahí hay otros factores que son importantes de mencionar, que por ejemplo estos factores que están asociados a la supervivencia específica con mastocitoma estuvieron asociados a un menor tiempo de sobrevida, la edad, o sea, pacientes más gerontes, y estuvieron asociadas el uso de quimioterapias adyuvantes, que esto yo lo relaciono más bien por la toxicidad de los quimioterapéuticos y porque normalmente utilizas quimioterapia en mastocitomas de alto grado. Entonces, Está para relacionado. mí eso está relacionado. No, no tanto porque sea la quimio la culpa, sino porque más bien son pacientes con mayor compromiso, quizá, ¿no? Y estas supervivencias específicas por mastocitoma, bien altas, ¿no? General. Sí, alta, alta. Wow. Por Eh, mastocytomas cutáneos, o sea, tomando en cuenta solo los cutáneos, fue 92% supervivencia de un año, 83% de 4, no 4. especifican más. Y en general, o sea, juntando los 3 grupos que mencionábamos al principio, 93% vivió un año y 4 años mencionan el 86, que están un poco raros esos porcentajes si Sí, tomamos en cuenta todos estos de acá, ¿no? Que a 50 le perdieron la pista sí, y 87 estaban vivos, que es la mitad casi del claro. número, ¿no? Ok, vamos a las... Perfecto. Resultados principales. Y ahora vienen los indicadores. Sí, un poco las cuestiones importantes de este paper que me agradó bastante. Se reconoció y coincide también con lo que ya conocemos, que el conteo mitótico arriba de 5 está relacionado con una menor supervivencia, o sea, los tumores con una alta actividad mitótica suelen tener mucho mayor riesgo de muerte. Después, el PATNAIC grado 1, grado bajo, estaba relacionado que cuando había una mutación c-KIT positiva, tenían un peor pronóstico, ¿sí? Ah, Entonces, qué interesante esto. Es igual, a decir, pesar de que es mm, grado 1 o mm, 2 bajo grado, que esperaríamos algo menos tranquilo. agresivo, cuando fue positivo a esta mutación, se comportó de formas más agresivas. Y la recurrencia tumoral se valoró como un factor independiente, que cuando había mutación también en c-KIT o márgenes quirúrgicos menores de 2 milímetros, había una mayor recurrencia tumoral. Bárbaro. Y aquí está sobre la recurrencia.
Exacto. La recurrencia tumoral la pongo independiente porque tal cual la valoraron como un factor independiente y justo de estos tumores que se valoraron, 20 de estos recurrieron después de la cirugía, que es un índice alto y que coincide con lo que normalmente vemos también, o incluso yo diría que tenemos en el hospital un poquito de mayor recurrencia eh, de pacientes que llegan con un segundo masto o tercer masto sobre la cicatriz. O sea, así es como lo recibimos, ¿no? Y ellos mencionan que justamente estos factores en un análisis univariable quiere decir que evaluaron cada uno de estos con respecto a la recurrencia. Los más representativos fue que un QPEL de alto grado siempre va a tener mayor recurrencia, un ACNOR arriba de 2.25, el CKIT positivo en el exón 11 y los márgenes menores de 2 milímetros fueron los más importantes relacionados con que vuelva a salir ese tumor ahí sobre la cicatriz o lesiones satélite, ¿no? Oh, qué interesante. Es increíble, hago un paréntesis, es increíble, en segundos haces una comunicación y eso es lo maravilloso de lo que has hecho, de leer el trabajo y releerlo, y de esto que en segundos uno capta lo importante. Eso es muy bueno. Y lo importante, los marcadores y justo, por ejemplo, a veces vemos estas gráficas, y igual yo, siempre que estamos leyendo los artículos, llegando a esta parte es un poco así complejo porque a lo mejor yo que no me dedico a escribir artículos, no los leo con tanta facilidad y entonces te tienes que regresar a ver, ok, ¿qué quieren decir estas gráficas, no? Ujú. Entonces sabemos que este tipo de gráficas, que son las curvas de Kaplan-Meier, nos ayudan a, o nos muestran cómo puede cambiar la posibilidad de la supervivencia en el tiempo y el pronóstico de diferentes factores o diferentes grupos de pacientes, ¿ok? Entonces, ellos en este estudio utilizaron las curvas de Kaplan-Meier, utilizaron otro análisis que se llama análisis de ROC y utilizaron un análisis multivariable de regresión de riesgos de Cox, se llama, y todos en general tienen que ver con justamente los factores que influyen en el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta cada uno de estos marcadores. Ujú. Ahí le damos una más y va a salir. Sí, aquí solamente para recalcar, estas curvas azules, las de arriba, que son las que mejor, más vivieron, fíjense que aportando a lo anterior, aquí tienes negativo a la mutación en el 11, aquí tienes un grado 1-2 de PADNAIC y aquí tienes un bajo grado de QPEL, ¿no? Y aquí tienes Exactamente. un bajo índice mitótico. La idea es como lo gráfico, que tal vez uno no se lo olvida, viven muchísimo, ¿no? Prácticamente no se muere ninguno en el tiempo cuando tiene esas características. Y aquí tienes la sensibilidad y especificidad, Exactamente, que famoso. para este utilizaron un análisis de ROC que determina la sensibilidad y la especificidad que puede llegar a tener cada uno de estos marcadores. Es decir, la sensibilidad es qué tan frecuente es que sí le pase a ese paciente esa situación, lo que esté midiendo el marcador, y la especificidad es cuándo no le va a pasar. ¿Sí? Entonces, de los puntos más relevantes que a mí me llamó la atención fue justamente que el conteo mitótico tuvo una especificidad del 90%, que es altísima, relacionada a partir de ese corte de que después de 5 mitosis para arriba, sabemos que ese factor va a ser negativo para ese paciente. Ujú. Muy alta realmente. Muy alto. Sí. Ahí Y le aquí vamos a tenemos, dar una. Ujú. sí, aquí habla del Ki-67, los otros, sí, dime. Exactamente, KI 67, AGNOR, la tinción de KIT y KIAG, que recuerden que esto es una sumatoria o un promedio entre el AGNOR y el KI 67 y encontraron que justo entre el CKIT y el AGNOR y el KI 67, que son esos tres marcadores, entre ellos había una baja concordancia, o sea, si los Ujú. leemos esos tres justamente nos podemos quedar igual en esa línea de dudas de si ese mastocitoma grado 2 bajo sí va a ser o no agresivo. Lo que sí encontraron fue que entre el conteo mitótico y el grado histológico había muchísima importancia siempre tener esos dos datos para poder ir evaluando la agresividad del mastocitoma. Wow. Y ahí va. Este,
Esta diapositiva es bastante interesante porque aquí mencionan justo los marcadores que decían como que había un mejor pronóstico y después resultó que no, que tienen esta Ujú. justamente proliferación discordante, ¿no? Algunos resultados fueron 33 tumores, que se me hace un montón, tuvieron un conteo mitótico debajo de 5, pero el KI 67 arriba de 23, y de esos 33 18 murieron, que es la mitad, básicamente, por el mastocitoma el primer año, ¿no? Aquí sugieren que igual el KI 67 no deja de ser importante. Ujú. Vamos adelante. Y ahí viene la tablota. Sí, Muy igual interesante. yo hice estas tablas porque Sí, para mí fue mucho más fácil, está por ahí las buenísima. menciono 2 o 3 veces, es para mí Buenísima. más fácil bajar toda la información y tenerla ahí como en columnas, qué es lo que estamos evaluando, cuál es el punto de corte, o sea, en qué punto me tengo yo que empezar a preocupar, pues cuando el conteo mitótico esté arriba de 5, si está o no presente la mutación c-KIT, que ya vimos que es bastante importante en este estudio, si tenemos arriba de 23 células positivas al KI 67, menciona también QPEL, PATNAIC, menciona el patrón KIT, el impacto de supervivencia, de recurrencia y la importancia clínica según el estudio, que aquí nos está diciendo que, bueno, en el estudio específicamente el conteo mitótico, c-KIT, AGNOR y KI 67 fueron muy relevantes. Vamos. ¿Cuánto has tardado en hacer la tabla? Está muy Bueno, buena. estuve algunos días, sí. Sí, ay, muy gran trabajo. Los resultados principales es que son muy útiles el conteo mitótico, como les decía, la mutación c-KIT en el exón 11 y AGNOR. Utilidad intermedia, tenemos el grado histológico. Intermedia no se refiere a que nos sirva, sino que por sí sola nos puede dejar con dudas. Sobre todo, recuerden que este paper está muy enfocado en el mastocitoma grado 2 bajo, que es como esa línea que siempre nos quedamos, ay, si me preocuparé o no me preocuparé, a eso se refiere más bien, y que KI 67 por sí solo tiene una menor utilidad. Ujú. Wow. Y de los círculos y los, no sé Sí, si más o es lo menos, o sea, mismo, de es los eso. factores, sí, es Perfecto. más o menos eso, ¿no? Que aquí les menciono, Lo del recordemos bajo grado. que esto específicamente de la utilidad intermedia y se refiere al mastocitoma cuando estamos en grado 2 bajo, que es cuando como que tenemos La duda. y los factores o estos tumores de bajo grado con predictores como el c-KIT y el ACNOR elevado suelen ser mucho más agresivos. Ujú. Perfecto. Otra tabla, Le Doc. damos, ajá, vamos a darle, creo que ahí puse unos marcadores. Entonces, si le damos otro, no, mira, bueno, vamos a Ese regresarnos. Se es. han de haber Sí, borrado. Bueno, aquí sí. yo les ponía como con una marca amarilla lo que para mí fue mucho más relevante. Igual aquí está en negritas, ¿no? Ah, Coincide. sí, El sí. conteo mitótico tiene una muy alta utilidad clínica. El KI 67 de manera independiente no, y podemos prescindir de ella. El ACNOR es algo que yo no, o sea, no consideraba de primera instancia en los marcadores de mastocitoma, pero que con base en todo esto que están diciendo, creo que podría ser de mucha utilidad. Y bueno, la mutación c-KIT. Yo, por ejemplo, algo que utilizaba de manera frecuente, utilizo, es el patrón KIT de membrana localizado o el difuso. Y me doy cuenta que en este, específicamente en este estudio, no fue tan relevante, ¿no? Insisto, hay muchas variables que ahorita, si le das a la siguiente diapositiva, ahí justo lo pongo, que para mí dejan algunos huecos y que creo que aquí nosotros podríamos llegar a hacer algo, ¿no? Las fortalezas del estudio, pues bueno, el tamaño de muestra es muy grande, la evaluación que permite de diferentes marcadores a la vez, que eso nosotros creo que no lo tenemos, o sería algo que nos faltaría, que es un análisis multivariable, y tenían un seguimiento clínico como muy marcado. Las limitaciones, pues que es retrospectivo, no hay una línea de tratamientos, o sea, algunos tuvieron, otros no. Hay un bajo número de tumores de alto grado, de hecho, mencionaban que había tan poquitos tumores de alto grado que, o sea, no era como tampoco tan significativo. Sabemos que los grado 3 y los de alto grado normalmente tienen peor pronóstico, ¿no? Pero también había muy poquitos tumores de grado 1, por ejemplo. Y esos tumores de grado 1,
o de grado muy bajo los metieron en el grupo de los tumores de grado medio o grado 2. Entonces, esas variables creo que quedan como muy ahí en la nube. Y no hay un estadiaje completo. Total. Vamos a la La siguiente. interpretación Exacto. clínica del panel. Interpretación clínica, y este es como para sacarle el screenshot y tener ahí Ahí lo bien tienen. presente, Ahí lo ¿no? congelan. Exacto. Tratamos de poner los hallazgos histopatológicos y de inmunistoquímica más relevantes cuando tenemos un bajo riesgo, cuando es un riesgo intermedio, cuando es un riesgo biológico alto, molecular o histológico, o cuando tenemos un alto riesgo de reincidencia local. Ujú. La Qué que sigue. bueno esto, ¿eh? Entonces, solamente para decirlo nada más, alto riesgo biológico, solamente para reforzar eso, alto riesgo biológico, alto riesgo molecular y alto riesgo, eh, hacer un resumen, si lo quieres. Exactamente. Perfecto. Y perdón, una cosita quería ver, lo de los tratamientos, si quieres dar implicancias terapéuticas, remarcar eso, que ahí has Sí, marcado tosiranima, citinib. normalmente cuando tenemos el bajo riesgo, la cirugía suele ser curativa, sin embargo, siempre tenemos que tener esta vigilancia médica estrecha. Nosotros tenemos como un protocolo de ver a los pacientes de mastocitoma de bajo grado cada 3 meses durante el primer año y después igual los mantenemos cada 6 meses porque sabemos que normalmente estos pacientes con mastocitomas, sobre todo siendo los pitbulls, los bulldog francés, suelen tener mastocitomas una vez o dos o tres en su vida en diferentes localizaciones, en diferentes grados. Entonces, siempre los mantenemos bajo vigilancia. Lo que yo les puse acá en el cuadrito de acá es que cuando son justamente positivos con una mutación en el c-KIT, podemos utilizar o está indicado considerar la indicación de los inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Está bueno. Y también en los de alto riesgo biológico, con un conteo mitótico alto, ACNOR alto, KIAG alto, podemos llegar a usar también estos marcadores. Perfecto. Creo que hay una pregunta. A ver, perdón. Buenísima plática. Dice, no, no, todavía no Mm. terminamos, todavía no terminamos. Yo creo que ya el doctor Ahí se está, tiene que puntos operar. claves. Sí, puntos claves, exacto. Súper bien. Puntos claves, justamente. Para mí, de lo más relevante de este estudio es el conteo mitótico, que es uno de los principales predictores o más fuertes de supervivencia. La mutación en el c-KIT del exón 11, porque en el 8 de hecho reportan que no hubo implicancia clínica y que los tumores de bajo grado pueden comportarse agresivamente si tienen marcadores proliferativos altos como c-KIT 11 y el ACNOR elevado. ¿Ok? Ningún marcador aislado predice de una forma completa el comportamiento de los mastocitomas. Wow. En este estudio, KI67 fue menos útil de lo esperado. Ujú. Mira, hay que poner como gran proposición, ningún marcador aislado predice consistentemente muy bueno el comportamiento. Y aquí has Exacto. hecho, wow, este Es también, que otro yo estoy screenshot. cuadritos y así Me diagramas. parece Se me genial. hace mucho más fácil, sí, como Sí. entenderlo. Entonces, bueno, conteo mitótico abajo de 5, C-KIT, los márgenes completos, el tratamiento va a ser cirugía, seguimiento estrecho, es lo mismo que acabamos de platicar, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, igual si quieren darle aquí adelante. Vamos. Y aquí tenés Estos a casos son Dactari. como para bajar la información. Exacto. Justamente creo que por allá Conchita. del doctor Eduardo conectado es un paciente del doctor Eduardo. Es una Sí. paciente de 4 años, más joven del promedio del que dicen, el bulldog francés, hembra esterilizada. Lo que les decía, el doctor Eduardo es también de Guadalajara, entonces creo que más bien en Guadalajara abundan los bulldogs francés. Ellos acudieron a la consulta porque supuestamente tenía una hernia. Si se fijan ahí en la foto, ahorita la voy a avanzar, está justo en la zona de la cicatriz umbilical. Le hicieron una punción, resultó que fue sugerente a mastocitoma, se le hicieron estudios de estadificación. En ese momento no hubo evidencia de cambios asociados a metástasis, no se realizó tampoco PAF de hígado ni vaso, simplemente tenían la citología y decidimos continuar con el procedimiento quirúrgico. Se realizó una mastectomía porque como ven está justo en medio de las glándulas mamarias, entonces
por cuestión de cirugía oncológica. Sabemos que las glándulas mamarias tienen muchísima vascularización, tienen la vía linfática, hay mucho riesgo de que se generen lesiones satélite, etcétera. Entonces, estuvo indicada la mastectomía del lado derecho y se Estaba quitó como en el... el ombligo, Doc, más o menos, cerca o Exacto. no. Sí, Sí. cerca del ombligo, como más lateralizada Mm. hacia el lado del pezón, creo que es el pezón izquierdo, ¿sí? Y entonces resulta que lo reportaron como un mastocitoma cutáneo de bajo grado eh, con metástasis al linfonodo inguinal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de todo lo que acabamos de platicar en el artículo, ¿no? ¿Por qué lo reportan como un mastocitoma de bajo grado? Bueno, tiene que ver, recuerden, con el índice mitótico, todas las características celulares que encontraron. Aquí utilizan ellos la estadificación de Sabatini, que básicamente la estadificación de Sabatini es mucho más actual y es con base en el Ki-67 o en la proliferación celular. Ajá. Entonces, aparentemente es un tumor menos agresivo, pero con un linfonodo metastásico. Entonces, ojo, ¿qué se va a hacer aquí? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? Esto que les pongo yo aquí abajo es la clasificación Horta, que habla específicamente de la infiltración a linfonodos en el mastocitoma. Ujú. Entonces, bueno, nada más para que lo consideremos. No, aparentemente no había metástasis en otro lugar, simplemente en el linfonodo. Entonces, bueno, ahora sí, ya con este estudio, ¿qué es lo que recomendarían, no? Horta por Rodrigo. Rodrigo, lo vamos a Él sí tener en, sabe. sí, a Rodrigo lo vamos a tener bueno, en varias, este año, varias veces. Recomendaciones, a ver, ¿qué harían? ¿Qué opina Rodolfo? Mariana, Lili, Ceci, Sofía, Fabiana, Benavides, ¿cómo está Fabiana? Félix, a ver, vamos a ver. Por ahí pusieron que inician con quimio. Yo, si quieres darle una Sí, diapositiva cómo no, encima, vámonos. yo sí, o sea, sí estoy de acuerdo con ellos porque tenemos metástasis. Entonces estamos en un estadio clínico distinto, pero yo ahora me quedaría más tranquila si mando a hacer justamente los marcadores, el CEKIT y el AGNOR, que nos dicen o nos confirman el grado de agresividad y nos van a ayudar también para el pronóstico, para evaluar el pronóstico que va a tener este paciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí termina el trabajo. Consideraciones personales, Ujú. pues hay que poner mayor atención justamente en la parte de la localización, como en este caso, hablando específicamente de este caso, la localización es súper importante y súper relevante, porque sabemos que por la ubicación anatómica es mucho más fácil justo esta metástasis que se está generando hacia el linfonodo inguinal. Hay que tener cuidado ahí con las recidivas y yo no me quedaría tranquila, más bien monitorearía este paciente con los marcadores y esperaría metástasis en otros lados. Si ya hay en el linfonodo inguinal, no dudaría que por ahí se pudiera generar algo más, ¿no? En este paciente el ultrasonido abdominal estaba bien. Sí, toda la Los estadística la profundos y todo, realizaron todo bien. previa a la cirugía, o sea, tenían, en el momento de la cirugía había todos los estudios de estadificación y había una citología positiva a mastocitoma. Ujú. Súper. Fabiana pone corazones a iniciar con quimioterapia en el tratamiento. Bien, entonces, bueno, pues aquí les pongo esta imagen, es ahí el equipo de COP, que muchos por ahí andan echándome porras ahorita en la grabación. Y tengo a esta pacientita Tamarinda que se las pongo para que no olviden, nosotros estamos en Guadalajara, somos un centro de radioterapia, el primer centro de radioterapia en México. Y esta paciente justamente fue una paciente diagnosticada con mastocitoma de alto grado, que por la localización, que aquí se ve esta mancha de luz que está aquí, fue la localización del tumor, recurrió 2 veces, se volvió a operar y después de eso llegó con nosotros para su tratamiento de radioterapia. Sabemos que esto nos va a ayudar solo con el control local, que la clínica de la enfermedad como tal o la progresión de la enfermedad no va a cambiar, pero no tiene nada que ver el que no cambie la progresión de la enfermedad con la calidad de vida que le podamos dar a un paciente, ¿no? Y entonces el control local del mastocitoma sabemos que es 100%
justamente calidad de vida de los pacientes, el que no crezcan los tumores de nuevo, el que no se les irriten, se les inflamen, les dé pruritos. Entonces, básicamente, por eso les puse aquí a Tamarinda y ahí al equipo. Tamara. Y al equipo. ¿Y los QR son de? Un QR es de mi Instagram, ahí de mis redes, me pueden encontrar. Perfecto. Y el otro QR que les puse es justamente de ahí del centro. Si tienen alguna duda o quieren consultar algún caso justo de radio, por ahí me pueden encontrar. Excelente. Muchísimas gracias, Monse. No sé si los colegas tienen algún comentario aquí. Dicen que van a cambiar, eso es algo impresionante. Bajo este contexto y con la claridad del estudio, realizaremos los marcadores. Es decir, muchas gracias, doctora. Muy buena plática y excelente oncóloga, dice Sofía. Gracias, excelente charla. Súper. Muchísimas gracias a ustedes. Josué también ahí pone clic, así, un aplauso. Muy bien. Muchas gracias y bueno, finalizamos este Clatov Estudio del mes de marzo. Les pongan like, hagan comentarios ahí, eso es muy importante y principalmente compártanlo. Es decir, la ciencia es una empresa colaborativa y la idea es que lo compartan no solamente con colegas, sino también con tutores, porque hay veces que nos ayuda este tipo de herramientas, nos ayuda para que la gente entienda que tal vez esa inversión que hacen en estudios extra a la patología le puede dar más información. Así que muchísimas gracias. Monse, gran trabajo. Nos has simplificado la vida de este trabajo que cuando uno lo lee, lo pueden leer, pueden volver para atrás la grabación y escanear el QR, lo pueden leer, pero realmente el trabajo de Monse nos ha ayudado muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Doc. Nos vemos. Gracias.